¿Cómo la CIA metió los micrófonos en la habitación de Nicolás Maduro y Cilia Flores y quiénes estaban al tanto para que la operación Resolución Absoluta fuera perfecta? Pero además, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Diosdado Cabello antes de ser capturado? Los detalles los tiene la senadora colombiana María Fernanda Cabal y vino a contarlo todo. Quédate hasta el final porque da los nombres de la falsa oposición en Venezuela. ¿Cómo estás? Soy Armando Gamboa, Gamboa News, desde Colombia. Senadora, bienvenida y los detalles de las chuzadas a Maduro y Cilia Flores, por favor. Claro, eso lo conocí en mi viaje anterior a Washington precisamente por información de muy alto nivel y era la manera como la CIA logró penetrar con una precisión que no lo hacía hace muchos años, desde incluso agosto, septiembre del año pasado, al círculo más cercano de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Y en esa cercanía empezaron a buscarse negociaciones. Lo impresionante es lo hermético que fue, no solo el lograr infiltrar a los amigos de confianza de Maduro y Cilia, sino que no se filtrara la información. Usted recordará, y vale la pena ahora que te he visto muy activo en redes de Venezuela dando entrevistas, que la oposición, muy buena parte de la oposición terminó traicionando sus propias causas y a su propio pueblo. Y muy buena parte de esa oposición terminó tan rica como los bandidos chavistas del socialismo del siglo XXI. Y buena parte de esa oposición terminó entregando a los militares que intentaron dar un golpe, como Caguaripano y otros. Yo allá conozco un coronel de fuerzas especiales que he preguntado cómo está. A todos los traicionaron, los de esa falsa oposición o opoficción. O sea que lo de Venezuela fue una operación absolutamente perfecta y precisa, llegando hasta el punto de enterarme por otra fuente distinta de alto nivel, una fuente también de la CIA, ya no está activo en la CIA, pero mantuvo toda la vida sus contactos, cómo los micrófonos llegaron a la habitación de Nicolás y Cilia, cómo ella le dice, Nicolás, suenan helicópteros, y cuando ellos se dan cuenta que en efecto no es normal lo que está pasando, corren hacia la puerta, abren una puerta que es blindada, él la golpea con la puerta por accidente y por eso ya sale estropeada en las fotografías. Operación tan perfecta que también supe por una tercera fuente que me dice es la operación más difícil que he hecho en mi vida. La de Bin Laden fue un paseo. Nunca había estado en nada más trabajoso. Imagínate que había 41 búnkers en los batallones. Tenían que saber en cuál dormía. Cuando tienen confianza en que no va a pasar nada, empieza a quedarse ya en el mismo lugar. Y me dicen que tenían estimados que podían perderse unas 20 vidas de soldados americanos y eso no iba a ser fácil por la opinión pública. Tenían definidos dónde estaban apostados los vigilantes cubanos, tanto que lo negaron estos bandidos izquierdópatas que no había cubanos, y tenían que darlos de baja con armas de precisión. Todo eso es por tres fuentes distintas, corroboradas, y la conclusión es que Trump logró que Estados Unidos volviera a ser el primer país del mundo, el primer país como economía, el primer país definiendo cuáles son los enemigos a atacar, cuáles son los amigos y construyendo algo que usted debe tener muy en cuenta porque a eso se va a mover el resto del periodo de Trump, que es lo que ellos llaman el shield, el escudo, ese escudo de hierro que construyeron con una política invitando a América Latina a firmar acuerdos, a declarar a los carteles terroristas y amenaza contra la seguridad nacional, local y de los Estados Unidos. Y si usted se da cuenta, los primeros que declaran a Hamas, a Hezbollah como organización terrorista y amenaza a la seguridad nacional es Javier Milei a través de Patricia Bullrich, es el presidente de Paraguay, y ahí van sucesivamente ellos recogiendo voluntades hasta sacar la política pública del escudo de hierro. Por eso Trump invita a los países menos a Colombia, menos a México y menos a Brasil, y el resto no solo les da ayuda militar, que es lo que estamos viendo efectivamente en Ecuador, sino que les da todo el apoyo y los privilegios comerciales. Bueno, yo creo que sin duda este ha sido uno de los grandes objetivos de Donald Trump que empezaron a fraguarse, yo creo que hace un año, bueno, más de un año, en febrero, cuando ya llevaba solo pocos días posesionado. Pero definitivamente esto muestra que para poder colocar micrófonos, para poder entrar a esos búnkers, para determinar en cuál estaba, teniendo presente una tecnología absoluta también que utiliza los Estados Unidos, pues había gente importante de adentro.
y eso se ha empezado a filtrar. Hay quienes dicen, fueron los Rodríguez, el Rodrigato, fue Diosdado Cabello, fueron todos juntos. Realmente, dentro de esa información que usted conoce, ¿se sabe quién de todos ellos traicionó a Nicolás Maduro puntualmente? Nombres específicos se especulan. Sí se dice que fueron los Rodríguez porque era el círculo de confianza de más alto nivel. Y en ese círculo de confianza una negociación te dice o te vas con ellos extraditado o sirves en la transición. Y cuando ya hay una decisión de ese nivel, ya tu vida y tu libertad es las que están en juego. Sí, la inclinación es más a decir que fue el hermano de Delcy, el primero que entra en contacto, el primero que hace relaciones y con el que se llegan a acuerdos. Ahora, es una jugada maestra como todo lo que hace Trump comercialmente. Es dejar un alfil de ese sistema corrompido que convirtió el narcotráfico, más que el petróleo, que lo era antes, en el motor de la compra de las elecciones y convirtió el Cartel de los Soles en una empresa criminal transnacional donde sus brazos se extienden obviamente a Colombia con los bandidos del ELN que están hoy más en Venezuela que en Colombia, a las FARC y sus múltiples cabezas como la cabeza de Medusa, al Tren de Aragua que es un invento exitoso criminal basado en la expulsión de delincuentes, como lo hicieron en Cuba con los Marielitos, creando un falso desplazamiento y un repoblamiento artificial en todos los países de América Latina, llegando al corazón de los Estados Unidos. Ustedes tienen que pensar que todo esto es una imaginación ingeniosa de destrucción de los sistemas democráticos. El Tren de Aragua no es espontáneo, el Tren de Aragua es implantado. Y todo obedece a una red donde en esas patas usted combina narcotráfico, tráfico de personas, lo que se hacía a través del Darién, minería ilegal, trata de personas, bueno, tráfico de personas y trata de personas con la migración, prostitución, y de ahí va bajando a toda una red de distribución de productos como la coca. Y cuando usted tiene un producto de alta demanda, su red de distribución hace que usted contrate sicariato local. Por eso se extendieron a tal nivel que hoy en Colombia están copando 800 municipios. Y uno dice, ¿pero quiénes son? Los Pachenca, los Peluca, los no sé qué. Todos obedecen a una red de distribución de productos y de crimen que terminan consolidando una empresa criminal que tiene un cerebro. El Tren de Aragua hoy terminó siendo uno de los grupos criminales que distorsionan más domésticamente a los países en las zonas, sobre todo urbanas. Y el Cartel de los Soles, hoy infiltrado por los Estados Unidos, tiene que empezar a erosionarse a través de la estrategia de poner a Delcy en la transición y de empezar a cambiar la conformación del Tribunal Supremo de Justicia y cambiar la conformación del Consejo o Tribunal Nacional Electoral. Cuando usted empieza a relevar los personajes por personalidades aceptadas por la oposición legítima, no por la falsa oposición, usted empieza a oxigenar el sistema. ¿Qué siento que falta ahora? Y se lo digo con franqueza. Falta crearles ya en un copy-paste, no inventarse la rueda, como me la dijo un amigo ahora en Washington, donde el marco legal para poder las empresas exportar a una Venezuela que necesita todo, no tienen comida, no tienen zapatos, no tienen ni gasolina, porque su petróleo es muy pesado y lo tienen que exportar. El marco normativo, incluso el marco sanitario para los alimentos, para los animales vivos, eso es un copy-paste, a abrir eso y destrabar lo que son las sanciones que se tienen que hacer a través de un banco norteamericano. Cuando creen ese marco que están esperando demasiado y debe hacerlo Marco Rubio, empieza a oxigenarse toda esa economía que en principio va a venir a recibir el dinero de la exportación del petróleo y tiene que empezar a reorganizarse Venezuela. Elecciones, no lo sabemos, si en un año, si en 2 años, por lo pronto, ya entraron en el corazón del cartel, ya hay enemigos adentro disputándose zonas de poder y Diosdado, según me dicen, es el que nunca se va a entregar, que prefiere morirse antes que lo extradite. Antes de continuar con usted, senadora, quiero preguntarles a ustedes, a mis suscriptores y a quienes ven este video, ¿cuál creen que será el fin de Diosdado Cabello? ¿Capturado? ¿Se entregará? ¿O quedará libre viviendo en otro país? Los invito a suscribirse y a comentar. Senadora, ¿cuál es el futuro de Diosdado Cabello? ¿Qué se está preparando contra él? ¿Qué sabe?
es el personaje más peligroso, es el jefe de todos los colectivos y bandas criminales que andan en las motos que siempre terminaban suplantando a la policía y haciendo los desmanes y los desastres. Por esa necesidad de tener redes de distribución de productos y redes delincuenciales, hace que Diosdado sea el hombre más poderoso en el control criminal. Y según me dicen, primero prefiere morirse antes que entregarse. Y según entiendo, sí es un objetivo, que no sé si lo están negociando, no sé si van por él, pero es la persona que más obstaculiza en este momento un tránsito como lo era Vladimir Padrino López. Claro, una piedra en el zapato, se le nota y seguramente los Rodríguez quieren quedarse con absolutamente todo el manejo, que usted bien lo dijo ahora, eso es liderado por Jorge Rodríguez, quien realmente es quien toma las decisiones en este interinato, por decirlo así. Usted me dijo dos cosas que me gustaría devolverme un poquito sobre la verdadera oposición y la falsa oposición. ¿Quién es la falsa oposición y quién es la verdadera oposición en Venezuela? Pues la falsa oposición es los que jugaron con la necesidad de la gente y terminaron negociando con el sistema. Falsa oposición es Capriles. Capriles nos ilusionó tanto en el 2013, creo 2014, una campaña magnífica, terminó subsumido por el sistema. Leopoldo López, con todos sus aliados y sus amigos y con su mujer que se recorrían el mundo y terminaron viviendo en el barrio más costoso de Madrid, que es La Moraleja, muy cuestionados en su apoyo a Guaidó, también Juan Guaidó terminó viviendo como millonario en la Florida. ¿De dónde sacaron el dinero? ¿De monómeros? A mí me informan que desfalcaron monómeros en la época del gobierno de Iván Duque. Se le dio todo a Guaidó. Guaidó es de Voluntad Popular, del mismo partido de Leopoldo López. Y ahí tienen un montón de alfiles, incluso unos muy ricos también con ese desfalco, que se encargan de financiar campañas electorales, que también han estado en Colombia. Entonces esa falsa oposición ha jugado a la doble con su propio pueblo hambriento, con el deseo de la gente, sacaban a la gente a marchar y terminaban ellos capitalizando las negociaciones, ¿sí? Yo, con todo el respeto a las diferencias que hay internas, le tengo afecto a María Corina Machado. Sé que se la ha criticado porque en su círculo hay personas que muchos no quieren, pero no se le puede negar a ella la capacidad de resistir, su voluntad férrea de lucha y siempre estar inamovible y no haberse ido nunca de Venezuela a pesar de estar en riesgo su vida. El Nobel me parece que marca también un reconocimiento internacional de unos países completamente corrompidos y miopes, así como apoyaron toda la vida la dictadura de los Castro, apoyando la dictadura. Pues, lo ha hecho el régimen de Sánchez en España. Los demócratas completamente laxos con ponerle límites a Maduro. En general, los europeos, no aterrados porque se llevaron a Maduro, que era un presidente electo. ¿Electo con quién? ¿Con el fusil? ¿Con los muertos? ¿Con los presos políticos que se mueren bajo tierra, en la tumba, que es esa cárcel a donde llevaron muchos años a un muchacho amigo mío que fue Juan Manuel Santos el que lo entregó al régimen? Un cobardazo como Santos, que es el que nos tiene hoy aquí con el país deshecho y con 300.000 hectáreas de coca, con, con mi amigo Lorenz Saleh. Yo lo recuerdo muy bien, eso lo viví yo. Entonces, conclusión, esa falsa oposición se fue a visitar y a tomarse fotos con María Corina Machado allá en Noruega, en Oslo. Pero esa falsa oposición es lo mismo que existió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted se acuerda cuando Francia se entrega a los nazis? En la Francia de Vichy, y solo queda la resistencia con De Gaulle en un pedacito y todos los valientes que le resistían a los nazis en Francia, en los Países Bajos, el resto entregaditos, todos, como cuando el holocausto judío, que también había personas judías privilegiadas, lo que llama Víctor Frankl, les da el nombre, el capo, que eran más crueles que los de las SS. Entonces hay personajes que pelechan en esa indefinición entre pelear con el bandido, hacerse que son parte del cambio y terminar robándose los recursos. Y que no se nos olvide que se robaron los recursos de la ayuda humanitaria de ese concierto de Cúcuta donde yo estuve. La ayuda de los gringos de USAID, eso está denunciado también. Millones de dólares en los bolsillos de muchos personajes de la falsa oposición y de Voluntad Popular. Senadora, muchísimas gracias por estos detalles. Los invito a ustedes a que participen, a que me den su opinión. ¿Qué opinan sobre estas revelaciones que acaba de hacer la congresista colombiana María Fernanda Cabal? Soy Armando Gamboa, Gamboa News desde Colombia, y los invito a seguir conectados, a suscribirse al canal y a hacerse miembros para que vean todo el contenido exclusivo que tengo para ustedes.